Ya. Deme un segundito, espérese. Bueno, ahí podemos cortar ese pedazo, ¿cierto? Buen día. El día de hoy realizamos el video de la actividad de la guía 4 del revisor fiscal versus entes de inspección de vigilancia y control. Con mis compañeros Joan Bravo y Karen Alzate. La profesión contable ha experimentado una evolución significativa en las últimas décadas, impulsadas por la globalización, la técnica y los cambios regulatorios. En este contexto, el papel del revisor fiscal y los entes de inspección, vigilancia y control se ha vuelto cada vez más crucial para garantizar la transparencia, la integridad y la confiabilidad de la información financiera. La profesión contable, columna vertebral de la transparencia y la confianza en el mundo empresarial, ha experimentado una metáfora trascendental en las últimas décadas. Este cambio no ha sido fortuito, sino el resultado directo de la convergencia de fuerzas poderosas. La globalización, que ha interconectado mercados y economías en escalas sin precedentes. La revolución tecnológica, que ha transformado la forma en que se recopila y analiza y reporta la información financiera, y los últimos regulatorios que buscan adaptarse en un entorno empresarial cada vez más complejo y dinámico. En este contexto de transformación constante, el papel de revisor fiscal y los entes de inspección, de vigilancia y control adquirió una revelación sin precedentes. Esos actores claves se han convertido en guardianes de la integridad financiera, desempeñando un papel crucial de la construcción de estos ecosistemas empresariales transparentes y confiables. El revisor fiscal, como garante de la fe pública, se erige como un baluarte contra el fraude y la mala gestión, asegurando que la información financiera refleje fielmente a la realidad económica de las empresas. Los entes de inspección, de vigilancia y control, por su parte, ejercen una labor de supervisión y regulación establecida en las reglas del juego y velando por su cumplimiento para proteger los intereses públicos y mantener la estabilidad del sistema financiero. La convergencia de los factores ha generado un entorno desde la exigencia de transparencia y rendición de cuentas es mayor que nunca. La sociedad demanda información financiera precisa, oportuna y confiable, que permita a los inversores, acreedores y demás partes interesadas tomar decisiones informadas. En este escenario, el revisor fiscal y los entes de inspección, vigilancia y control se convierten en pilares fundamentales para garantizar la integridad y la credibilidad de la información financiera, contribuyendo hacia el desarrollo sostenible y equitativo de la economía global. La evolución de la profesión contable. El revisor fiscal. Rol y responsabilidades de él. El revisor fiscal es un profesional contable independiente encargado de fiscalizar la gestión de las empresas y asegurar el cumplimiento de las normas legales y estatutarias. Su labor incluye la revisión de los estados financieros, la evaluación del control interno y la emisión de un dictamen sobre la razonabilidad de la información presentada por la administración. La independencia y objetividad del revisor fiscal son fundamentales para generar confianza en los inversionistas y demás partes interesadas. La adaptación a los cambios. La profesión contable se ha adaptado a los cambios tecnológicos mediante la adopción de herramientas de análisis de datos, inteligencia artificial y auditoría continua. El revisor fiscal debe ser actualizado en las normas internacionales de la auditoría NIA y las regulaciones locales, así como los riesgos emergentes como el fraude cibernético y el lavado de activos. El revisor fiscal tiene que tener la capacidad de adaptarse a los cambios en las normas contables internacionales NIF. Por otro lado, tenemos los entes de inspección, vigilancia y control, donde sus funciones y objetivos son los entes de inspección y vigilancia y control, como la Superintendencia Financiera y Superintendencia de Sociedades, tienen la función de supervisar y regular las actividades de las empresas para proteger el interés público. Su labor incluye la emisión de normas contables,
la realización de inspecciones, la imposición de sanciones en caso de incumplimiento. Estos entes juegan un papel clave en la prevención del fraude y la promoción de la transparencia en los mercados financieros. El impacto de la profesión contable es los entes y la inspección y vigilancia establecen estándares y mejoras prácticas que deben ser con, que deben seguir los contadores y revisores fiscales. Su labor contribuye a elevar la calidad de la información financiera y fortalecer la profesión contable. Las entidades de control en Colombia han tenido que adaptarse a la globalización y a las nuevas exigencias de la información financiera. Los cambios de profesión contables en el mundo. Una de esas son las globalizaciones y normas internacionales. La adopción de las normas internacionales de información financiera NIF y las normas internacionales de auditoría NIA ha armonizado las prácticas contables a nivel mundial. Esto ha facilitado la comparación de la información financiera entre empresas de diferentes países y ha promovido la inversión transfronteriza. Otra sería la tecnología y la automatización. La tecnología ha demostrado la forma en la que se realiza la contabilidad y la auditoría. La automatización de tareas rutinarias ha permitido a los contadores y revisores fiscales enfocarse en actividades de mayor valor, agregando como el análisis de datos y la evaluación de riesgos. Y por último, tenemos la sostenibilidad y la responsabilidad social. La profesión contable está incorporando cada vez más criterios de sostenibilidad y responsabilidad social en la información financiera. Los contadores revisores fiscales deben evaluar el impacto ambiental, social y gobernanza ESG de las empresas, asegurar la transparencia en la divulgación de esta información. La profesión contable está cambiando para poder aportar la sostenibilidad en las empresas y el planeta. Por otro lado, tenemos la Superintendencia Financiera de Colombia, SFS, el alcance del ejército. La SFS supervisa entidades financieras, aseguradoras y del mercado de valores. El revisor fiscal en estas entidades tiene como rol crucial en la verificación del cumplimiento de normas financieras y prudenciales. Se enfoca en la solidez financiera, gestión de riesgos y protección de los consumidores financieros. Funciones y obligaciones, verificación del cumplimiento de la norma contable, financieras y de control interno. Evaluación de la gestión de riesgos y la suficiencia de provisiones, reporte de irregularidades a la SFC, dictamen sobre la razonabilidad de los estados financieros, particularidades, énfasis en la gestión de riesgos financieros y la solvencia en las entidades, normativa específica para cada tipo de entidad vigilada, requisitos de experiencia y especialización para los revisores fiscales. Como otro punto tenemos la Superintendencia de Sociedades, donde el alcance del ejercicio supervisa las sociedades comerciales, las empresas unipersonales y entidades sin ánimo de lucro. El revisor fiscal vela por el cumplimiento de las normas asociativas y contables y se enfoca en la transparencia, el gobierno corporativo y la protección de los derechos de los accionistas. Funciones y obligaciones están la verificación del cumplimiento de las normas asociativas y estatutarias, la evolución del control interno y la gestión administrativa, el reporte de irregularidades a las supersociedades y el dictamen sobre la racionalidad de los estados financieros. Como particularidades tenemos el énfasis en el cumplimiento de las normas de gobierno corporativo y protección de accionistas minoritarios, la supervisión de procesos de reorganización y liquidación de empresas y la normativa específica para sociedades en crisis y procesos de insolvencia, elección, posesión, recomendación y suplencia. Las supersociedades es muy estricta con el proceso de elección y remoción de los revisores fiscales, procurando
siempre la transparencia y el debido proceso. También tenemos la Contraloría General en la Nación, CGN. Alcance del ejercicio establece la doctrina contable pública y supervisa la contabilidad de las entidades de los sectores públicos. El revisor fiscal en entidades públicas verifica el cumplimiento de normas contables gubernamentales. Se enfoca en la transparencia fiscal, la rendición de cuentas y el control del gasto público. Las funciones y obligaciones verifican el cumplimiento del marco normativo para entidades del gobierno. Evalúan el control interno y la gestión fiscal, reportan las irregularidades de los órganos de control fiscal y el dictamen sobre la razonabilidad de los estados contables gubernamentales. Las particularidades son énfasis en el cumplimiento de normas de contabilidad pública y el control fiscal, supervisión del uso eficiente de los recursos públicos y la normativa específica para entidades territoriales y organismos del Estado. La comparación general, las tres entidades comparten el objetivo de garantizar la transparencia y la confiabilidad de la información financiera. Cada entidad tiene un enfoque específico según el tipo de entidades que supervisa. Los revisores fiscales deben cumplir con normas y requisitos específicos de cada entidad. La CGN se centra en la correcta gestión de los recursos públicos y que los estados contables del gobierno reflejen de forma correcta la situación financiera del Estado. La posesión de los revisores fiscales ante los entes de control. La superintendencia financiera en las entidades vigiladas por la CFS, la posesión del revisor fiscal suele requerir la presentación de documentos que acrediten su idoneidad y experiencia conforme a los requisitos específicos establecidos por la entidad. La SFC puede exigir la inscripción del revisor fiscal en registros especiales y verificar su cumplimiento de las normas éticas y de la independencia. Superintendencia de Sociedades supervisa que el proceso de designación y posesión del revisor fiscal se realice conforme a los estatutos de la sociedad y la normativa vigente. Aunque la posesión no implica una inscripción directa ante las super sociedades, como en el caso de la CFC, esta entidad puede requerir información sobre el revisor fiscal en sus procesos de inspección y vigilancia. La Contaduría General de la Nación en las entidades del sector público, la CGN, establece los requisitos para la designación y posesión de los revisores fiscales, enfocándose en su conocimiento de la normativa contable gubernamental. La CGN puede requerir la presentación de certificados y acreditaciones que demuestren la competencia del revisor fiscal en el manejo de la contaduría pública. Por otro lado, tenemos las funciones y obligaciones particulares del revisor fiscal ante cada ente de control. La superintendencia financiera, el énfasis de la evolución de riesgos financieros, la, sufici- la suficiencia de provisiones y el cumplimiento de normas prudenciales, la obligación a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo, LAFT, la revisión del cumplimiento de normas sobre la protección del consumidor financiero, las super sociedades, la superintendencia de sociedades, la verificación del cumplimiento de normas del gobierno corporativo y protección de accionistas minoritarios, la supervisión de los procesos de reorganización y liquidación de empresas, la evolución de eficiencia en en los sistemas de control interno para prevenir fraudes y malas prácticas administrativas. La Contaduría General de la Nación, el control del cumplimiento de las normas de contabilidad pública y la correcta ejecución del presupuesto, la evaluación de la gestión fiscal y la eficiencia del uso de los recursos públicos y el reporte de irregularidades que afecten la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público. El alcance del trabajo de los revisores fiscales. El alcance del trabajador de revisores fiscales varía según el tipo de entidad y las normas específicas de cada ente de control. En general incluye la revisión de los estados financieros, la evaluación del control interno y la verificación del cumplimiento de normas legales y estatutarias y la emisión de dictámenes e informes.
El revisor fiscal debe planificar y ejecutar el trabajo con independencia y objetividad aplicando las normas internacionales de auditoría NIAD y las normas locales aplicables. También tenemos los suplentes de revisor fiscal. La figura del suplente de revisor fiscal busca garantizar la continuidad de la función de vigilancia en caso de ausencia o impedimento de titular. Los suplentes deben cumplir con los mismos requisitos y tener las mismas competencias de los revisores fiscales titulares. Y por último tenemos las normas de cada ente del control establecen las condiciones para la designación y el ejercicio de las funciones de sus suplentes. Por otro lado, tenemos la remoción de revisores fiscales. Tenemos la Superintendencia Financiera, la SFC, puede ordenar la remoción de revisores fiscales que incumplan sus funciones o que no cumplan con los requisitos e idoneidad e independencia. Los procesos de remoción suelen estar sujetos a procedimientos administrativos que garantizan el debido proceso. Superintendencias de sociedades. Las sociedades supervisa que la remoción de revisores fiscales se realice conforme a los estatutos de la sociedad y la normativa vigente. Las supersociedades se aseguran que la remoción se realice con el debido proceso y que se realice por causas justificadas. Contaduría General de la Nación, la CGN, establece las causales de remoción de los revisores fiscales en las entidades del sector público, enfocándose en el incumplimiento de las normas de contabilidad pública y la falta de idoneidad. Por otro lado, tenemos la relación con los contratos de atestación del IASB. Los contratos de atestación del IASB, Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, establecen los principios y normas para la realización de encargos de aseguramiento, incluyendo la auditoría de los estados financieros. Los revisores fiscales deben aplicar estos principios de norma y normas en su trabajo, adoptándolos a las normas y regulaciones específicas en cada ente de control. La convergencia de las normas locales con las normas internacionales de auditoría hacen que el ejercicio de atestación sea cada vez más homogéneo. Y nuestra conclusión es que la relación entre el revisor fiscal y los entes de inspección, vigilancia y control es fundamental para garantizar la integridad y las transparencias del sistema financiero. El revisor fiscal actúa como un puente entre las empresas y los entes de control, verificando el cumplimiento de las normas y reportando irregularidades. Los entes de inspección, de vigilancia y control, por su parte, establecen las reglas del juego y supervisan su cumplimiento, protegiendo el interés público y manteniendo la estabilidad del mercado. La profesión contable incluye la revisora fiscal. Ha experimentado una transformación significativa debido a la globalización, la tecnología y los cambios regulatorios. La adopción de normas internacionales, la automatización de procesos y la creciente importancia de la sostenibilidad han redefinido el rol del revisor fiscal, exigiendo una mayor especialización y adaptabilidad. En este contexto dinámico, la colaboración entre el revisor fiscal y los entes de inspección, vigilancia y control es crucial para construir un ecosistema empresarial transparente, confiable y sostenible. La adopción de las normas internacionales y la implementación de la tecnología son un gran apoyo para que el revisor fiscal pueda realizar de una forma correcta su trabajo. Y bueno, la reflexión es: la crítica de la LEF es fundamental para comprender las limitaciones de la contabilidad tradicional en la era digital. La economía actual se caracteriza por la creación de valor a través de activos intangibles, la innovación constante y la rápida obsolencia de los modelos de negocio. En este contexto, la información contable que se centra en los activos tangibles y las transacciones pasadas no logra capturar la esencia de la creación de valor en las empresas. La propuesta del LEF de complementar la información contable con información no GAAP y de mejorar la fiabilidad de las estimaciones es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, la implementación de estos cambios del planeta, desafíos importantes, cómo se puede medir y reportar de manera fiable el valor de los intangibles, cómo se puede estandarizar y auditar las métricas no GAAP,
cómo se pueden alinear los incentivos de los directivos para que proporcionen información fiable y relevante. A pesar de estos desafíos, es innegable que la profesión contable debe evolucionar para seguir siendo relevante en el futuro. La tecnología puede desempeñar un papel importante en esta evolución, permitiendo la recopilación, el análisis y la presentación de información financiera y no financiera de manera más eficiente y transparente. La inteligencia artificial, el análisis de datos y la cadena de bloques son algunas de las tecnologías que pueden transformar la forma que se genera y se utiliza la información contable. En conclusión, el artículo de ley es un llamado de atención sobre la necesidad de representar la contabilidad en la era digital. La profesión contable debe adaptarse a los cambios en la economía y desarrollar nuevas formas de medir, reportar y analizar la información financiera y no financiera. Solo así podrán seguir desempeñando un papel fundamental en la toma de decisiones económicas y en la construcción de un sistema financiero transparente y eficiente.